Suma teológica. Parte primero. Inedundae. Cuestión 23. De la diferencia de las pasiones entre sí. Corresponde a continuación tratar de la diferencia de las pasiones entre sí. Co. 2. Acerca de este tema se formulan 4 preguntas. ¿Son diversas las pasiones que están en el apetito concupiscible de las que están en el irascible? ¿Es la contrariedad de las pasiones del irascible según la oposición entre el bien y el mal? ¿Hay alguna pasión que no tenga contrario? ¿Hay en una misma potencia algunas pasiones diferentes, en especie no contrarias entre sí? Artículo 1. ¿Son diversas las pasiones que están en el apetito concupiscible de las que están en el irascible? Lat. Objeciones por las que parece que las pasiones del irascible y del concupiscible son las mismas. Water. Dice el filósofo en Donda Ethic que a las pasiones del alma siguen el gozo y la tristeza, pero el gozo y la tristeza están en el concupiscible. Luego, todas las pasiones están en el concupiscible y, por consiguiente, no están unas en el irascible y otras en el concupiscible. Tú, sobre aquello de M3 y 33, semejante es el reino de los cielos a la levadura, etc. Y dice la glosa de C. Jerónimo. Poseamos la prudencia en la razón, el odio a los vicios en el irascible, el deseo de las virtudes en el concupiscible, pero el odio está en el concupiscible, como también el amor al que es contrario, según dice Zundo Topic. Luego una misma pasión se halla en el concupiscible y en el irascible. Contra esto, los actos de potencias diversas son de diversa especie, como el ver y el oír, pero el irascible y el concupiscible son 2 potencias que dividen el apetito sensitivo, como ya se ha expuesto, uno tenelitros, o ante una tú. Luego, siendo las pasiones movimientos del apetito sensitivo, según se ha dicho anteriormente, 22.3, las pasiones que están en el irascible serán distintas en especie de las que están en el concupiscible. Respondo. Las pasiones que están en el irascible y en el concupiscible difieren en especie, pues teniendo las potencias diversas, objetos diversos, es necesario que las pasiones de potencias diversas se refieran a objetos diversos. 1Q, CTZ, 3. Luego, con mayor razón, las pasiones de potencias diversas difieren en especie, porque se requiere mayor diferencia del objeto para diversificar la especie de las potencias que para diversificar la especie de las pasiones o de los actos. En efecto, así como en las cosas naturales, la diversidad del género sigue a la diversidad de potencia de la materia, y la diversidad de especie a la diversidad de forma en la misma materia, así en los actos del alma. Los que pertenecen a potencias diversas no solo son diversos en especie, sino también en género, mientras los actos o pasiones que se refieren a diversos objetos especiales, comprendidos bajo un solo objeto común de una potencia única, difieren como especies de aquel género. Para conocer, pues, qué pasiones están en el irascible y cuáles en el concupiscible, es preciso establecer el objeto de ambas potencias. Ahora bien, ya se ha dicho 81 horas. 2. Que el objeto de la potencia concupiscible es el bien o el mal sensible tomado absolutamente, que es lo deleitable o lo doloroso, pero como es necesario que el alma experimente a veces dificultad o lucha en conseguir tal bien o en evitar tal mal, por cuanto ello supera en algún modo el fácil ejercicio de la potencia del animal. Por eso, el mismo bien o mal, en cuanto tiene razón de arduo o difícil, es objeto del irascible. Luego cualesquiera pasiones que miran absolutamente al bien o al mal, pertenecen al concupiscible, como son el gozo, la tristeza, el amor y otras semejantes. En cambio, cualesquiera pasiones que miran al bien o al mal, bajo la razón de arduo, en cuanto difícil de obtener o de evitar, pertenecen al irascible, como la audacia, el temor, la esperanza y similares. A las objeciones 1. Según se ha dicho, 1Q, 21, 2. La potencia irascible se ha dado a los animales para quitar los obstáculos que impiden al concupiscible tender a su objeto, ya por la dificultad de conseguir el bien, ya por la dificultad de superar el mal.
Por eso todas las pasiones del irascible terminan en las pasiones del concupiscible. Y, asimismo, también a las pasiones que están en el irascible siguen el gozo y la tristeza que se hallan en el concupiscible. San Jerónimo atribuye al irascible el odio a los vicios, no por razón del odio, que compete propiamente al concupiscible, sino por el ataque, que corresponde al irascible. El bien en cuanto deleitable mueve al concupiscible, pero si el bien implica alguna dificultad para conseguirlo, por eso mismo tiene algo que repugna al concupiscible. De ahí la necesidad de otra potencia que tienda hacia ese bien. La misma razón hay respecto del mal, y esa potencia es el irascible. De donde se sigue que las pasiones del concupiscible y del irascible difieren en especie. Artículo 2. ¿Es la contrariedad de las pasiones del irascible según la contrariedad del bien y del mal? Lat. Objeciones por las que parece que la contrariedad de las pasiones del irascible no existe sino según la contrariedad del bien y del mal. Bueno. En efecto, las pasiones del irascible se ordenan a las pasiones del concupiscible, según queda dicho, an uno don. Pero las pasiones del concupiscible no son contrarias, sino según la contrariedad del bien y del mal, como el amor y el odio, el gozo y la tristeza. Luego tampoco las pasiones del irascible. Las pasiones difieren según sus objetos, como también los movimientos según sus términos. Pero no hay contrariedad en los movimientos, sino según la contrariedad de sus términos, como aparece claro en Befisik. Luego tampoco hay contrariedad en las pasiones, sino según la contrariedad de sus objetos. Ahora bien, el objeto del apetito es el bien o el mal. Luego en ninguna potencia apetitiva puede haber contrariedad de pasiones, sino según la contrariedad del bien y del mal. Toda pasión del alma se determina por aproximación o alejamiento, como dice Avicena en Sexto, de Naturalibus, pero la aproximación es causada por razón del bien, y el alejamiento por razón del mal, porque así como el bien es lo que apetecen todas las cosas, según dice I-Ethic, así el mal es lo que todos rehuyen. Luego en las pasiones del alma no puede haber contrariedad sino según el bien y el mal. Contra esto, el temor y la audacia son contrarios, como consta claramente en Terces Ethic. Pero el temor y la audacia no difieren según el bien y el mal, porque ambos son respecto de algunos males. Luego, no toda contrariedad de las pasiones del irascible es según la contrariedad del bien y del mal. Respondo, la pasión es un movimiento, como dice Tesefisik. Por eso es preciso tomar la contrariedad de las pasiones según la contrariedad de los movimientos o de las mutaciones. Ahora bien, en las mutaciones y en los movimientos hay una doble contrariedad, como dice Bifisik. Una, por aproximación y alejamiento de un mismo término. Esta contrariedad es propiamente de las mutaciones, esto es, de la generación, que es mutación hacia el ser, y de la corrupción, que es mutación desde el ser. La otra, en cambio, según la contrariedad de los términos, que es propiamente la contrariedad de los movimientos, como el blanqueamiento, que es un movimiento de negro a blanco, se opone al ennegrecimiento, que es un movimiento de blanco a negro. Así, pues, en las pasiones del alma se encuentra una doble contrariedad. Una, según la contrariedad de los objetos, es decir, del bien y del mal. Y la otra, por aproximación y alejamiento del mismo término. En las pasiones del concupiscible se halla solamente la primera contrariedad, esto es, la que proviene de los objetos, mientras que en las pasiones del irascible se encuentran ambas. La razón de esto es que el objeto del concupiscible, como se ha dicho antes, uno, es el bien o el mal sensible considerado absolutamente, pero el bien, en cuanto bien, no puede ser a modo de término aquo, sino solamente a modo de término ad quem, porque ningún ser rehuye el bien en cuanto bien, sino que todas las cosas lo apetecen. De igual modo, ningún ser apetece el mal en cuanto tal, sino que todas las cosas lo rehuyen, y por eso el mal no tiene razón de término ad quem, sino sólo de término aquo. Así pues, toda pasión del concupiscible respecto del bien tiende hacia él, como el amor, el deseo y el gozo.
mientras toda pasión respecto del mal se aleja de él, como el odio, la huida o abominación y la tristeza. Por consiguiente, en las pasiones del concupiscible no puede haber contrariedad por aproximación o alejamiento respecto del mismo objeto. En cambio, el objeto del irascible es el bien o el mal sensible, no absolutamente, sino bajo la razón de dificultad o arduidad, según se ha expuesto antes. Amaíes 1. Pero en el bien arduo o difícil hay motivo para que se tienda hacia él en cuanto es un bien, lo cual pertenece a la pasión de la esperanza, y para apartarse de él en cuanto es arduo o difícil, lo que corresponde a la desesperación. De manera semejante, en el mal arduo hay motivo para que sea evitado, en cuanto es un mal, y esto conviene a la pasión del temor, pero presenta también un motivo para tender hacia él como hacia algo arduo, por lo que se evita la sujeción al mal, y así tiende hacia él la audacia. Luego, en las pasiones del irascible se da contrariedad, según la contrariedad del bien y del mal, como entre la esperanza y el temor, y además, por aproximación y alejamiento respecto del mismo término, como entre la audacia y el temor a las objeciones. Con esto es evidente. Artículo 3. ¿Hay alguna pasión del alma que no tenga contrario? Lat. Objeciones por las que parece que toda pasión del alma tiene algún contrario. Juan. En efecto, toda pasión del alma o está en el irascible o en el concupiscible, según se ha dicho antes a Jun, pero unas y otras tienen contrariedad a su modo. Luego toda pasión del alma tiene contrario. Duo. Toda pasión del alma tiene por objeto o el bien o el mal, que son los objetos en universal de la parte apetitiva, pero a la pasión cuyo objeto es el bien, se opone la pasión cuyo objeto es el mal. Luego toda pasión tiene contrario. Trie. Toda pasión del alma, como queda dicho a 2, tiene lugar por aproximación o por alejamiento, pero a cada aproximación es contrario un alejamiento, y viceversa. Contra esto, la ira es una pasión del alma, pero no se pone ninguna pasión contraria a la ira, como es evidente en Eve Ethic. Luego no toda pasión tiene contrario. Respondo. Lo singular de la pasión de la ira es que no puede tener contrario ni en cuanto a la aproximación y alejamiento, ni en cuanto a la contrariedad del bien y del mal. La ira, en efecto, es causada por un mal difícil ya presente, a cuya presencia es necesario que o sucumba el apetito, y entonces no sale de los límites de la tristeza, que es pasión del concupiscible, o bien se mueva para atacar al mal dañino, lo cual pertenece a la ira, pero no puede tener un movimiento de huida, porque se supone el mal ya presente o pasado, y así, no hay pasión alguna que sea contraria al movimiento de la ira, según la contrariedad, de aproximación y alejamiento. De igual manera tampoco en cuanto a la contrariedad del bien y del mal, porque al mal presente se opone el bien conseguido, que ya no puede tener razón de arduo o difícil, y después de la consecución del bien no queda otro movimiento, sino el reposo del apetito en el bien conseguido, que pertenece al gozo, pasión del concupiscible. El movimiento de la ira, por tanto, no puede tener como contrario ningún movimiento del alma, sino únicamente se opone a él la cesación en el movimiento, como dice el filósofo en su retórica, el aplacarse se opone al airarse, lo cual no es opuesto contrariamente, sino negativa o privativamente. A las objeciones se desprende de lo dicho. Artículo 4. Hay en la misma potencia algunas pasiones diferentes en especie, no contrarias entre sí. Lat. Objeciones por las que parece que no pueden darse en una potencia pasiones diferentes en especie y no contrarias entre sí. Juan. En efecto, las pasiones del alma difieren según los objetos. Ahora bien, los objetos de las pasiones son el bien y el mal, en cuya diferencia se basa la contrariedad de las pasiones. Luego no hay pasiones de la misma potencia que, sin tener contrariedad entre sí, difieran en especie. Tú. La diferencia de especie es una diferencia por razón de la forma, pero toda diferencia en cuanto a la forma es según alguna contrariedad, como dice X Metaphys. Luego las pasiones de la misma potencia que no son contrarias, no difieren en especie. 3.
Consistiendo toda pasión del alma en la aproximación o alejamiento respecto del bien o del mal, parece necesario que toda diferencia de las pasiones del alma sea según la diferencia del bien y del mal, o según la diferencia de su aproximación o alejamiento, o según la mayor o menor aproximación o alejamiento. Pero las dos primeras diferencias producen contrariedad en las pasiones del alma, según se ha dicho, t. La tercera diferencia, sin embargo, no diversifica la especie, porque así serían infinitas las especies de las pasiones del alma. Luego no es posible que las pasiones de la misma potencia del alma difieran en especie y no sean contrarias contra esto. El amor y el gozo difieren en especie y están en el concupiscible, y, sin embargo, no son contrarios entre sí, sino más bien uno es causa del otro. Luego hay algunas pasiones de la misma potencia que difieren en especie y no son contrarias. Respondo. Las pasiones difieren según los principios activos, que en el caso de las pasiones del alma son sus objetos, mas la diferencia de los principios activos puede considerarse de dos maneras. Una, según la especie o naturaleza de los mismos principios activos, como el fuego difiere del agua. Otra, según su diverso poder activo, mas la diversidad del principio activo o motivo, en cuanto al poder de mover, puede explicarse en las pasiones por la semejanza con los agentes naturales. En efecto, todo el que mueve atrae en cierto modo hacia sí al paciente o lo aleja de sí. Al atraerlo hacia sí, hace en él tres cosas. En primer lugar, le da una inclinación o aptitud para tender hacia el que mueve, como un cuerpo ligero, que está en lo alto, comunica al cuerpo engendrado la ligereza por la que tiene inclinación o aptitud para estar arriba. Segundo, si el cuerpo engendrado se halla fuera de su propio lugar, le da el movimiento hacia su lugar. Tercero, le da el reposo cuando ha llegado a su lugar, puesto que se debe a la misma causa el reposar en un lugar y el movimiento hacia ese lugar, e igualmente debe entenderse respecto de la causa de repulsión, pero en los movimientos de la parte apetitiva, el bien tiene, por así decirlo, una fuerza atractiva y el mal una fuerza repulsiva. El bien, pues, primero causa en la potencia apetitiva una inclinación o aptitud o con naturalidad hacia el bien, lo cual pertenece a la pasión del amor, a la que corresponde como contrario, por parte del mal, el odio. Segundo, si el bien no es aún poseído, le comunica un movimiento para conseguir el bien amado, y esto pertenece a la pasión del deseo o concupiscencia, y en el lado opuesto, por parte del mal, está la huida o aversión. Tercero, cuando se ha conseguido el bien, produce una cierta quietud del apetito en el bien conseguido, y esto pertenece a la delectación o gozo, al cual se opone, por parte del mal, el dolor o la tristeza. Por otro lado, las pasiones del irascible presuponen la aptitud o inclinación para procurar el bien o evitar el mal por parte del concupiscible, que mira al bien o al mal absolutamente, y respecto del bien aún no conseguido están la esperanza y la desesperación. Respecto del mal aún no presente están el temor y la audacia, mas respecto del bien conseguido no hay pasión alguna en el irascible, porque ya no tiene razón de arduo, como se ha dicho anteriormente que 22 a 3. Pero del mal presente surge la pasión de la ira. Así, pues, es evidente que en el concupiscible hay tres combinaciones de pasiones, a saber, amor y odio, deseo y huida, gozo y tristeza. Igualmente hay tres en el irascible, a saber, esperanza y desesperación, temor y audacia, y la ira, a la que no se opone ninguna pasión. Hay, por tanto, 11 pasiones diferentes en especie, 6 en el concupiscible y 5 en el irascible, bajo las cuales quedan incluidas todas las pasiones del alma. A las objeciones va implícita en lo dicho.